Constitucional ya tiene 5 preguntas de la consulta popular propuesta por Daniel Noboa. Las referentes a bases militares y a recursos de los partidos políticos ya estaban en trámite en la Asamblea. La pregunta sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional contempla que sus integrantes podrán ser destituidos con mayoría absoluta de la Asamblea, es decir, la mitad más uno de los legisladores. El borrador de la Ley Urgente de Transparencia ya está listo para su primer debate el próximo martes y mantiene la facultad de que la UAFE inmovilice los fondos de fundaciones que considere sospechosos. Los 3 oficiales designados por la Armada se posicionaron esta mañana como gerentes de los hospitales públicos de Monte Sinaí, Guasmo Sur y Universitario en Guayaquil. El cantón Gonzalo Pizarro, en Sucumbíos, atraviesa su peor crisis por la erosión del río Coca. Las pérdidas suman $800.000 en 2 meses. Solo 100 de 500 negocios turísticos están abiertos y calculan que perdieron unos 3.000 visitantes. Estados Unidos dice que incautó más de $700 millones en bienes vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Según la fiscal estadounidense Pam Bondi, las retenciones incluyen aviones, mansiones en Florida y República Dominicana, fincas y otros bienes. Amigos, iniciamos ya con la información. En este jueves 14 de agosto de 2025, la Corte Constitucional recibió 5 preguntas para la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Samantha. Buenas tardes, Pedro. Amigos, sí, de preguntas que no han dejado de generar reacciones e incluso polémicas por su relación a temas sociales y políticos. Consulta. 5 preguntas a trámite. El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional las 5 preguntas pendientes para la consulta popular. Para Noboa, la vía adecuada para tramitar 4 de las preguntas es mediante una enmienda constitucional, es decir, sin requerir la aprobación de la Asamblea Nacional. Diego Puente informa. De las 7 preguntas anunciadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para su consulta popular, 2 están en trámite, sobre las bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas. De las que quedaban pendientes, el viernes pasado envió la pregunta para permitir el funcionamiento de casinos, y este jueves el mandatario envió las 4 faltantes, que para el gobierno deben ser tratadas como enmiendas, es decir, en menos tiempo, sin pasar por la Asamblea. Esta figura quiere aplicarla a las preguntas sobre la reducción del número de asambleístas, la implementación del trabajo por horas para el sector turismo, el control político a los jueces de la Corte Constitucional y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferencia de sus funciones. Sobre esta última pregunta, la constitucionalista Verónica Hernández dice que una cosa es transferir las funciones que se puede dar vía enmienda, pero otra es desaparecer el organismo. Eso sí implicaría una reforma parcial vía asamblea. Esta solicitud de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana ya fue contestado por la Corte en el año 2019 y en ese dictamen la Corte señaló que suprimir el Consejo de Participación requiere vía reforma parcial. Sobre la pregunta del control político a los jueces de la Corte Constitucional, Hernández cree que el camino no es la enmienda. Yo consideraría que tiene que ir por reforma parcial. Tras la presentación de las preguntas, la Corte debe emitir un primer dictamen de vía para establecer si cabe la enmienda o la reforma parcial, con 2 debates en la Asamblea antes de consultarse en las urnas. Luego, la Corte Constitucional deberá emitir un segundo dictamen sobre el fondo de las preguntas y los anexos, para determinar si son o no constitucionales. Sobre la pregunta de los casinos, el presidente pide a la Corte que emita un pronunciamiento automático de constitucionalidad para que pueda ser incluida en la consulta. Y como una reforma que busca fortalecer el sistema de pesos y contrapesos en la democracia, justifica el gobierno la pregunta que propone abrir la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados de la Corte Constitucional. Su censura y destitución, según lo planteado por el presidente de la República, sería posible con mayoría absoluta de los legisladores, es decir, con 77 votos.
Y el anuncio se concretó. Entre las 4 preguntas que presentó el presidente de la República está la que busca consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político. De ser aprobada, la reforma propuesta modificaría 2 artículos de la Constitución, el 131 y el 431, en los que se sumaría a los magistrados de la Corte dentro de las autoridades que pueden ser sometidas a un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo plantea que las causales para proceder a ese enjuiciamiento deben ser el incumplimiento de funciones, cuando se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada o cuando se determine una arrogación manifiesta de funciones. El anexo, sin embargo, deja espacios abiertos al plantear que la ley desarrollará el alcance de las causales de juicio político cuando esas causales se determinan en la Constitución para todos los demás casos. El documento agrega que no constituirá causal de juicio político la mera discrepancia basada en las decisiones que adopten los jueces de la Corte. El Ejecutivo plantea que la censura y destitución de los jueces y juezas de la Corte Constitucional proceda con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más 1 de los asambleístas, 77 votos. La misma regla que actualmente se aplica para remover a funcionarios como el Procurador General del Estado o el Contralor. Distinto al requisito para destituir a ministros, miembros del Tribunal Contencioso Electoral o al Consejo de la Judicatura, en cuyos casos se requiere de 2/3 del legislativo, es decir, 101 votos. En su argumentación, el presidente señala que el propósito de esta pregunta es garantizar la efectividad y el cumplimiento armónico de los principios y las potestades de fiscalización conferidas a la función legislativa. Además, manifiesta que la propuesta mantiene intacto el principio de separación de poderes, que no altere el equilibrio de funciones del poder público ni el carácter democrático y garantista del Estado. Y no solo eso, dejan por escrito su convencimiento de que esta reforma fortalece los pesos y contrapesos en el sistema democrático. Ley urgente. ¿Cerco a fundaciones? El primer debate de la Ley de Transparencia Social estaría previsto para el próximo martes. Este miércoles, la comisión encargada aprobó el informe y ratificó, por ejemplo, la facultad de la UAFE para inmovilizar fondos que considere sospechosos. Patricio Díaz tiene los últimos cambios definidos en esa mesa. Con 8 votos del oficialismo, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la Ley de Transparencia Social, que regulará a las organizaciones sociales sin fines de lucro. La sesión fue virtual la noche de este miércoles. Ahí se revisaron algunos de los cambios y ratificaciones. Por ejemplo, la mesa confirma que la Unidad de Análisis Financiero UAFE tendrá la facultad de inmovilizar fondos que considere sospechosos o vinculados a posibles delitos financieros, con base en un reporte de operaciones sospechosas, alerta temprana, denuncia, información del sistema de inteligencia o inteligencia propia. La medida deberá ser ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y tendrá una vigencia de 8 días calendario. Dentro de ese plazo, los jueces encargados deberán pronunciarse sobre su ratificación o no. A esto se suma una transitoria para que los montos de dinero que actualmente se encuentren congelados o retenidos en el sistema financiero y estén relacionados con posibles operaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos en condición de custodia a una cuenta única en el Banco Central del Ecuador, administrada por el Estado, dentro del plazo de 30 días. Este traspaso de recursos del sector financiero privado al Banco Estatal fue uno de los cambios que el presidente de la República destacó sobre estas reformas. La comisión estableció también una clasificación de las organizaciones sociales sin fines de lucro por el nivel de riesgo y con base a sus ingresos, tiempos y los servicios que brinden. Porque no es la misma información que deberá remitir una organización social grande con alto riesgo, quizás, de acuerdo a lo que determine la UAFE, que a una pequeña que sea de bajo riesgo. El pago que las empresas deberán hacer por las utilidades no distribuidas será una retención y se proponen 2 años para que decidan si capitalizarlas o distribuirlas. Eso se convertiría en crédito tributario.
La sesión de primer debate en el Pleno está prevista inicialmente para el próximo martes. Y en el mismo tema, el informe de la Comisión Económica sobre la Ley de Transparencia Social ha comenzado a generar opiniones y críticas, especialmente en relación con la unidad de materia. Hernán Higuera explica qué busca el Ejecutivo con esta iniciativa. La Ley de Transparencia Social entrará al primer debate la próxima semana porque es otro proyecto del gobierno calificado como económico urgente. En lo esencial, esa ley buscará clasificar y regular a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que reciben financiamientos y estarán obligadas a transparentarlos. El oficialismo dice que esta será otra herramienta de control de ingresos ilícitos. Si cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano tiene una fundación, no tiene por qué tener ninguna incomodidad. El proyecto propone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejerza la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Y eso sí genera incomodidad, por ejemplo, en una facción de Pachacuti. Los legisladores creen que debe haber salvedades para comunidades y organizaciones indígenas para no incluirlas en las regulaciones ni rendición de cuentas de sus fondos. Se mete en un solo saco, diríamos, a todas las organizaciones y termina afectando, como acabo de señalar, a la libertad de asociación. Incluso los asambleístas de Pachacuti que han votado con el gobierno parecen discrepar con el objetivo de la ley en esta parte. Sin embargo, los 6 legisladores vamos a sentarnos en mesa para poder enviar nuestras observaciones de manera progresiva. El proyecto también propone que la unidad de análisis financiero inmovilice recursos sospechosos y sobre esto también hay discrepancias. Hay quienes consideran que si no queda claro los pequeños detalles de la ley, se puede constituir en una herramienta de persecución. Así piensa el correísmo, por ejemplo. Se disfraza de lucha contra la corrupción, pero su verdadero efecto será silenciar a quienes incomoden al poder. El proyecto también recoge críticas porque hay quienes creen que no se respeta la unidad de materia. A independientes y socialcristianos les preocupa que en el texto se ingresen impuestos a los empresarios por concepto de las utilidades no distribuidas y el mecanismo de cobro. Nosotros siempre hemos manifestado que todo tipo de impuestos no soporta ya el pueblo ecuatoriano. Anhelo que no pase como en las anteriores normas, ¿sí? Que uno es el proyecto que llega por parte del señor presidente y otro es el proyecto que se aprueba. El informe que ya está en manos de los legisladores tiene 16 artículos, 6 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 4 disposiciones reformatorias y 3 disposiciones finales. En una de ellas deja claro que la ley no será usada como mecanismo de persecución política o afectar al derecho a la asociación de las organizaciones sociales. La Presidencia de la República y la Asamblea Nacional pidieron a la Corte Constitucional que posponga la audiencia sobre la Ley de Integridad Pública fijada para el lunes. El Legislativo además acusa a la Corte de reducir los plazos legales. Informa Jacqueline Rodas. El juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán, quien tramita las 19 demandas que se acumularon en contra de la Ley de Integridad Pública, convocó a la Presidencia de la República, a la Asamblea y a los demandantes a una audiencia pública para que expongan sus argumentos el próximo lunes 18 de agosto. Sin embargo, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, pidió más tiempo. En un escrito enviado a la Corte el pasado martes, solicitó el diferimiento de la diligencia hasta después de los 15 días que da la ley a las partes procesales para contestar. Ese tiempo se cumple el 1 de septiembre. La Asamblea Nacional entendió distinto, pidió lo mismo pero en otros términos. En un comunicado exhorta a la Corte Constitucional a cumplir la ley. Para el Legislativo, la Corte redujo los plazos legales al llamar a audiencia el 18 de agosto y no 15 días después de la notificación. Fuentes de la Corte Constitucional y constitucionalistas consultados por Televistazo explicaron que ese término es el tiempo máximo para enviar documentación y argumentos, no para la audiencia. Sobre las otras leyes de solidaridad e inteligencia, que también están en trámite en la Corte, aún no hay audiencias fijadas.
La fiscal general de Estados Unidos reportó una incautación de bienes vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por más de 700 millones de dólares. Pam Bondi dijo que han retenido aviones, mansiones en Florida y República Dominicana, así como fincas y vehículos. Describió esa dictadura como una banda del crimen organizado. En una entrevista con Fox Noticias, alertó que Maduro debe ser juzgado en Estados Unidos por sus crímenes. En septiembre de 2024 y en febrero de 2025, Estados Unidos incautó 2 aviones de uso oficial de Venezuela. El primero, ese jet usado como avión presidencial para el traslado de Nicolás Maduro, y luego una segunda nave que estaba sujeta a sanciones estadounidenses y que recibía mantenimiento en República Dominicana. Los aviones fueron llevados a Florida. Pero estos bienes no son los únicos que el gobierno de Donald Trump le ha quitado al régimen de Maduro. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en entrevista con Fox Noticias, dio una larga lista de propiedades por un valor excepcional de más de 700 millones de dólares vinculados a Maduro, su régimen y allegados. So this is organized crime, no different than the mafia, and Maduro-related assets are over $700 million in total, including 2 multi-million-dollar planes, multiple homes, cash, jewelry, racehorses, all connected to him. His reign of terror continues. Así también Estados Unidos, que en marzo de 2020 ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro, incrementó la cifra a 25 millones en enero de este año y ahora desde el 7 de agosto a 50 millones. We are monitoring that constantly, and $50 million is a huge reward to bring this narco terrorist to justice in our country. He is a fugitive of America. Incluyen a otros 2 altos funcionarios de Maduro. Por Diosdado Cabello ofrecen 25 millones y por Vladimir Padrino López 15 millones de dólares. El Departamento de Justicia vincula a Nicolás Maduro con una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles. El régimen de Maduro ha rechazado estas acciones y declaraciones del gobierno de Estados Unidos, calificándolas como la amenaza directa para una intervención militar en Venezuela. La intervención militar en 3 hospitales públicos de Guayaquil comenzó. Esta mañana empezó la posesión de los nuevos gerentes navales del Hospital Universitario, el Hospital General Guasmo Sur y el Hospital Monte Sinaí. Luis Alfredo Zúñiga tiene el informe. El movimiento ha sido constante esta mañana en el interior del Hospital Universitario de Guayaquil. Desde temprano se reunieron en este punto los 3 gerentes navales que, como informó este noticiero, designó la Armada del Ecuador la noche de ayer para que inicie la intervención militar anunciada en el Hospital Universitario, el Hospital Guasmo Sur y el Hospital Monte Sinaí. Televistazo conoció que el primero en posesionarse fue el capitán de navío Marco Zambrano, que estará a cargo del Hospital Universitario. A las 11 de la mañana salió con resguardo militar el capitán de navío Pablo Alberto Herrera para ir a tomar posesión de su nuevo cargo como gerente del Hospital Guasmo Sur. Él tiene 61 años, es doctor en medicina con especialidades en cirugía y una maestría en gerencia hospitalaria. Ha ocupado cargos en casas de salud de la Armada y ya fue gerente del Hospital Guasmo Sur en el 2024. El último en salir, también con resguardo militar, fue el capitán de navío Luis Alejo Obando, para ocupar su cargo como nuevo gerente del Hospital Monte Sinaí. Él es licenciado en logística naval y tiene maestrías en gerencia hospitalaria y en gestión logística portuaria. Estas 3 personas, según indicó el Ministerio de Salud, contarán con un equipo de 10 personas para áreas como bodega, talento humano y farmacia. Sin embargo, no se ha definido por cuánto tiempo será la intervención. En el Hospital Universitario no se ha observado presencia militar más allá de quienes resguardaban a las nuevas autoridades, y más temprano se vio el ingreso de un contenedor con medicamentos. Y el presidente Daniel Noboa designó a 4 nuevos embajadores para Panamá, Alemania, Australia y Marruecos. Se trata de destacadas figuras en el ámbito político, académico y comunicacional, de las cuales solo una cuenta con carrera diplomática. Adriana Bermeo ofrece detalles sobre quiénes son los designados. El presidente Daniel Noboa renovó la representación diplomática del Ecuador en 4 embajadas. Las sedes de Panamá, Alemania, Australia y Marruecos tendrán nuevos representantes que fueron designados mediante decreto ejecutivo
este miércoles. Se trata de figuras reconocidas en los ámbitos político, académico y de la comunicación. Pascual del Chopo deja la embajada de Qatar para liderar la de Panamá. Es un político con larga trayectoria. Perteneció a las filas del Partido Social Cristiano por más de 40 años y fue asambleísta en 4 ocasiones. Fue designado embajador en el 2021 durante la presidencia de Guillermo Lasso. Patricia Terán es la nueva embajadora en Australia. Es comunicadora con más de 20 años de experiencia en programas de televisión y radio. Fue parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano para el periodo 2017-2021. Vicente Albornoz dirigirá la Embajada de Ecuador en Alemania. Es economista, fue director de Cordes, diputado por Pichincha, autor de varios libros, editorialista y conductor de programas de análisis económico. Diego Morejón es el único diplomático de carrera de la lista de las nuevas designaciones de Daniel Noboa. Ocupará la embajada en Marruecos. Fue representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas y funcionario en las embajadas de Alemania y Chile. Los nuevos representantes diplomáticos se trasladarán a sus sedes en las próximas semanas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aún no conforma la comisión ciudadana que se encargará de elegir al nuevo fiscal general del Estado. Ese organismo sostiene que todavía están en proceso de calificación y desmiente que ya se haya descartado a alguno de los 69 postulantes. Hoy se espera que la misión internacional de observación que vigila la designación del fiscal presente un informe, como informa Diego Cuenca. El nuevo fiscal general del Estado será elegido por un concurso de méritos y oposición, a cargo de una comisión ciudadana. Y quienes quieren integrarla aún están en proceso de calificación. Aunque son 69 postulantes, no todos están habilitados. Según Gonzalo Albán, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que conformará dicha comisión. Recibimos 69 postulaciones hasta ahora. Solo 9 han superado la evaluación según datos extraoficiales compartidos por nuestros delegados. Desde este despacho y en distintos espacios de prensa hemos insistido en la necesidad de socializar el concurso, involucrar a la academia y motivar la participación de perfiles sólidos. Sobre esas declaraciones, el Consejo de Participación Ciudadana de manera institucional emitió un comunicado para aclarar que aún no hay ninguna descalificación de los postulantes. Y la tarde de ese miércoles transmitió en vivo la revisión individual de los expedientes para constatar los requisitos y prohibiciones. Hay 10 postulantes en representación de organizaciones sociales y 59 como ciudadanos independientes. De ese grupo seleccionará a 15 hombres y 15 mujeres. Luego, el Pleno del Consejo de Participación hará un sorteo para finalmente elegir a 5 titulares y 5 suplentes. La misión internacional de observación, que sigue de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal, entregará esta tarde su informe con recomendaciones y sugerencias para esa designación. Mundo. Bolivia va este domingo a elecciones presidenciales en medio de una severa crisis económica. A pesar de sus múltiples intentos, Evo Morales quedó fuera de los comicios y se perfilan como favoritos 2 candidatos de oposición, Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Bolivia acudirá a las urnas este domingo con un socialismo fracturado, después de casi 20 años de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Morales lideró el movimiento al socialismo desde su llegada al poder en 2006. Gobernó durante una época de bonanza económica, gracias a las exportaciones de gas y petróleo, con Luis Arce como su ministro de Economía. Arce fue elegido presidente en 2020, pero las fricciones comenzaron cuando Evo Morales intentó influir en las decisiones de gobierno, lo que provocó la división del partido. Morales creó el movimiento Evo es Pueblo, con el que organizó protestas contra Arce, acusándolo de impedirle volver a ser candidato y de destruir la economía del país. A su vez, el gobierno de Arce inició una serie de procesos judiciales contra Morales, acusado, entre otras cosas, de abusar de una menor de edad con la que tuvo un hijo. Luego, la Corte Constitucional determinó que Morales no podía postularse nuevamente, dejando al histórico movimiento al socialismo sin un líder claro.
Esto se refleja en las encuestas, que sitúan a los candidatos de izquierda en los últimos puestos, beneficiando al menos por ahora a dos aspirantes de oposición que representan a la centro-derecha, Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Sin embargo, un 30% de votantes indecisos podría definir la elección. Mientras tanto, Evo Morales impulsa una campaña de voto nulo dirigida a los electores del sector indígena, que representan un 48% de la población. El próximo presidente de Bolivia enfrentará a un país sumido en una severa crisis económica. Con 11,3 millones de habitantes, Bolivia registra hoy una de las inflaciones más altas de América Latina. 5,21% mensual, con un aumento sostenido en los precios de los alimentos, además de la grave escasez de combustible y dólares y elevadas tasas de desempleo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley de amnistía para policías y militares procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado entre 1980 y 2000 contra los rebeldes de Senderos Luminosos y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. 156 militares y policías verían sus condenas anuladas y más de 600 procesos en curso serían archivados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales denuncian que con esta ley quedarán impunes delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, mientras que para sectores conservadores del Perú constituye una reparación histórica. Estados Unidos se dispone a desplegar fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe para combatir a los carteles de la droga latinoamericana. Esto forma parte del plan del gobierno de Trump para contrarrestar a estos grupos designados como organizaciones terroristas. El Pentágono recibió instrucciones para preparar operaciones contra los cárteles de la droga de América Latina, que utilizan las aguas del Atlántico como rutas para el traslado de grandes cargamentos de estupefacientes. Por ello, se ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe, según informa la agencia de noticias Reuters. La operación busca reforzar las labores de interdicción y frenar el flujo de narcóticos a través de la región. Para ello, la Armada estadounidense emplea buques de guerra y unidades de vigilancia aérea. Un alto funcionario de seguridad señaló que el objetivo es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que también implica apoyar a la región con actividades de lucha contra los cárteles. Esta acción forma parte de la política del gobierno de Donald Trump para reducir el tráfico de drogas y reafirma su postura de tolerancia cero frente al crimen organizado y bandas de narcotráfico, catalogadas en Estados Unidos como organizaciones terroristas. Y tras más de 20 años de búsqueda, un grupo de científicos redescubrió la serpiente más pequeña conocida en el mundo. Además, una empresa francesa presentó Flotis, un chaleco salvavidas inteligente diseñado para prevenir ahogamientos. Científicos chinos desarrollaron el primer robot inteligente diseñado para el cultivo de plantas, marcando un avance significativo en la agricultura automatizada. Este innovador dispositivo combina inteligencia artificial, sensores ambientales y sistemas de aprendizaje automático para monitorear y ajustar en tiempo real factores como la luz, la temperatura, la humedad y los nutrientes. Después de más de 20 años de búsqueda, un grupo de científicos redescubrió a la serpiente más pequeña conocida como la serpiente hilo de Barbados. Esta diminuta especie, que mide de 7 a 10 centímetros de largo, es tan delgada como un fideo y extremadamente difícil de encontrar debido a su comportamiento esquivo y su tamaño. El hallazgo es un avance importante para la biología y la conservación, ya que se temía que esta especie se haya extinguido debido a la pérdida de hábitat en la isla caribeña de Barbados. La empresa francesa llamada Shutex lanzó Flotis, un chaleco salvavidas inteligente diseñado para prevenir ahogamientos. Este dispositivo detecta automáticamente situaciones de riesgo, como caídas bruscas al agua o movimientos irregulares, y se activa de inmediato inflándose para mantener a la persona a flote. Flotis se presenta como una innovación en la seguridad acuática, al ofrecer una respuesta rápida y eficaz que podría salvar vidas en segundos.
Y el cantón Gonzalo Pizarro en Sucumbíos atraviesa su peor crisis turística. La erosión regresiva del río Coca destruyó un paso en San Carlos, conexión clave entre Napo y Pichincha. Esto ha frenado el flujo de visitantes que llegaban atraídos por sus reservas ecológicas y sus balnearios. Elizabeth Quesada revela a cuánto ascienden las pérdidas en restaurantes, hostales y agencias de viaje. Mesas y sillas apiladas en rincones polvorientos son ahora la imagen común en restaurantes, hostales y centros turísticos de Gonzalo Pizarro en Sucumbíos. Este cantón, con 8.599 habitantes, era un destino de aventura por su biodiversidad amazónica, reservas ecológicas y balnearios. Pero el panorama cambió con la erosión regresiva del río Coca, que en junio destruyó cerca de 400 metros de vía y dejó inhabilitado el puente de San Carlos, en la vía Chaco-Lago Agrio, conexión clave entre Sucumbíos, Napo y Pichincha. El corte vial mantiene a Gonzalo Pizarro incomunicado y ha frenado el turismo que sostenía su economía. Antes del colapso, la zona recibía en promedio 3.000 turistas semanales, en su mayoría quiteños atraídos por el volcán Reventador y los recorridos en sus bosques. Hoy apenas llegan 500. Según la Dirección de Turismo Municipal, las pérdidas en los últimos 2 meses rondan los $800.000. La mayoría de hoteles de aquí tenemos una desocupación de plazas que supera el 70%. A 1 hora del centro, la parroquia Reventador atraviesa su peor crisis económica. De los 150 negocios entre restaurantes, tiendas y agencias de viaje que funcionaban, solo 5 siguen abiertos. El resto cerró por falta de clientes. Tuve que despedir a los 2 empleados que tenía aquí y, como yo, más de 5.000 personas afectadas. En todo el cantón, de los 500 establecimientos registrados por el municipio, apenas 100 siguen operando. Según el Ministerio de Transporte, desde la próxima semana se iniciará la construcción de un paso alterno en el sector San Carlos para reabrir la conexión. Entre locales cerrados y calles vacías, los pocos que aún resisten confían en que esta variante devuelva el turismo antes de que la erosión termine por borrar la vida económica de Gonzalo Pizarro. Una espectacular lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno en el noroeste de China. Ana María Palacios muestra las imágenes de este fenómeno natural. Una fabulosa lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno de la región Hui de Ningxia, en el noroeste de China, la madrugada del miércoles. Más de 200 personas de todo el país se reunieron en el distrito de Shapotou para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales celestiales durante la noche en el desierto. La lluvia de los Perseidas ocurre cada año en agosto. En su apogeo se pueden observar la caída de meteoros, a veces decenas en tan solo 1 hora. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Turtle. Estas partículas, al entrar en la atmósfera, se queman y generan brillantes destellos conocidos como estrellas fugaces o meteoros, que captaron la atención de astrónomos y aficionados. Qué privilegio los que pudieron observar ese fenómeno natural.